Otra vez aquí en Mujeres de la Mesa. Recuerden que estamos en el 1670 de AM. El teléfono en cabina es 3088-1670. El Twitter es arroba Mujeres de la Mesa. Y pues estamos aquí con Raúl, que estamos teniendo una plática muy interesante sobre los sindicatos, particularmente sobre el sindicato de Pemex. Y pues es toda una institución, me estaba contando, toda una institución en el sindicato y en Pemex. Y bueno, le preguntaba yo, que cuánto tiempo tenía de pertenecer al sindicato. A ver, Raúl, cuéntanos, bueno, ¿cómo fue esto? Ingresé a laborar en 1964. Ajá. Y pues desde el momento que uno ingresa al sindicato como transitorio, ingresa a la empresa, es a través del sindicato. O sea que soy socio sindical desde 1964. Sí, 50 y casi 4 años, ¿no? Así es. Sí. Entonces, ¿y luego qué pasó? Bueno, empiezo mi lucha a raíz de que conozco un convenio en el que ese convenio fue firmado en 1977. Tendría yo escasamente 4 meses de haberme convertido en trabajador de planta. Ajá. O sea, del 64 al 70 fuiste eventual. Así es. Así funciona. Así funciona. O así funcionaba. Ajá. Ahora, si hay recurso económico, bueno, pues entonces se elimina un poco la situación de antigüedad. Ok. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que, a qué me refiero con esta situación? Bueno, pues la venta de plazas, ¿no? Que se ha podido demostrar. Las autoridades no actúan. No Era sabemos. una costumbre. Así es. Además es un delito. Pero resulta que en 1977, cuando inicio mi lucha, fue porque conozco un convenio en el que el sindicato le autoriza al director general de Pemex en ese tiempo, ahorita lo recuerdo, le autoriza la violación a la cláusula 1 del contrato. En el contrato colectivo de... ¿Y cuál es la cláusula 1? En esa cláusula se establece que todas las obras y servicios de Petróleos Mexicanos tendrán que ser a través de los trabajadores petroleros. Ajá. Todo proyecto, toda obra, todo tendría que ser con la mano de obra calificada de los trabajadores petroleros. Oye, ¿y tú qué puesto ejercías en ese entonces? ¿O cuál ha sido tu trayectoria? Yo ingresé... Porque tú, bueno, o sea, te jubilaste de ahí. Así es. Sí. Yo ingresé... ¿Cuántos años estuviste ahí? Yo ingresé como trabajador doméstico. Ajá. A mí me tocó andar barriendo banquetas, baños y demás. Posteriormente paso a ser obrero general en otras actividades y empiezo a buscar, ¿verdad? Otras áreas. ¿Y en dónde estaba tu centro de trabajo? Porque todavía no existía la Torre de Pemex. En la Avenida Juárez estábamos nosotros todavía ahí en la calle de Humboldt. Ajá. Iturbide. Ahí ahí estaba lo que era el centro administrativo de Pemex. Entonces, y de ahí te tocó la inauguración de la torre. En 1968 inicia la construcción del centro administrativo y en el 69, más o menos a finales de 69, cuando concluye, en un año se le echaron. Empiezan a mandarnos ¡Ay, qué rápido! ¿No? Es muy grande para un año. Así es. No, la torre fue después. No, hablamos del centro administrativo. Del centro administrativo, sí, ok. Que son los edificios, el edificio A, B1, B2 y el edificio C. Esos son los que estaban en Humboldt. Así es, esos estaban en Humboldt, que antes se rentaban edificios aledaños. Claro. Para no había instalaciones propias. No había instalaciones propias. Se construye cuando Jorge Díaz Serrano llega a la Dirección General de Pemex, inaugura ese centro administrativo. Perdón, en ese convenio
Óscar Torres Pancardo, que era el secretario general. Es una memoria viviente, ¿verdad? Sí, pero gracias. Y Óscar y el director general de Pemex hacen ese convenio en el que se permite, el sindicato permite, autoriza que podían entrar compañías privadas a trabajar en Pemex en la perforación de pozos, que era, de acuerdo a la cláusula 1 del contrato, no solamente como una situación de propiedad de los trabajadores la perforación, no, sino además de interés nacional, de estrategia nacional. No cualquier empresa podía llegar a perforar un pozo, no. ¿Por qué? Porque los pozos son propiedad de la nación. O sea, ahí eso señalaba la cláusula 1 del contrato. Y permitieron esa violación, pero no fue gratis. ¿Qué sucede? Bueno, en aquellos años había una famosa comisión de contratos. Ajá. ¿De qué años estamos hablando? En el 77. Ah, 77. Y esa comisión de contratos, ¿sí? Y absorbe el 40% de la perforación de los pozos petroleros nacionales, pero no para que se hiciera con la mano de obra calificada de los trabajadores petroleros, no, sino a través de las compañías que la comisión de contratos del sindicato contratara. Que esas son las que dices que ya son externas. Así es. Y que no se podían contratar. Así es. Oye, y no sería, bueno, soy ignorante en este sentido, pero no sería porque no había los suficientes recursos materiales y de capital humano para poder hacerlo, dado que gracias a pues nuestra naturaleza, México es un país petrolero con grandes yacimientos, ¿no? ¿No es eso? ¿O sí? ¿O pudo haber influido? No. Aquí lo que influyeron fueron la situación de negociación, no solamente económica, sino política, por parte de la quina. ¿Por qué? Ahí ningún secretario general, siendo Torres Pancardo o quien fuera, podía tomar una decisión de esa naturaleza si no estaba ordenado por la quina. ¿Él era el dirigente en ese momento? Así es, no, él era el líder, sí, el líder moral del sindicato. Entonces, cualquier cosa que se tenía que hacer, se la tenían que consultar. Sí. Se la tenían que consultar. Hay diferencias de opinión con eso de lo que acaba de comentar, de gran personaje. Sí, un gran personaje, porque, bueno, supo moverse, supo hacer y demás. Lo que no sabemos es por qué siguió peleándose con Carlos Romero Deschamps por unos fideicomisos, ¿sí? Que cuando nos enteramos del importe de esos fideicomisos nos fuimos de espaldas muchos, ¿sí? Cuando dicen que esos fideicomisos representaban 50,000 millones de dólares. Y estamos hablando de 1989. Te digo que eres una memoria viviente de todo lo que ahí ha sucedido, caray. ¿Y cuándo te empezó a ti, o sea, si tú empezaste desde estas labores tan sencillas en Pemex, ¿cuándo empezaste a meterte en todos estos acontecimientos del sindicato? ¿Era fácil? No sé, o sea, ¿cómo fue que empezaste tú a enterarte, a meterte, a hacer esta labor, ¿no?, sindical? Mire, yo me empiezo a meter desde que empecé a notar que se incrementaba el número de trabajadores transitorios. Se incrementaba. Originalmente, en la cláusula, en una cláusula contractual estatutaria, se establecía que cada trabajador petrolero tenía la oportunidad de recomendar a un familiar. Ah, ok. Podía ser su esposa, podía ser uno de sus hijos. Podía ser. Tan directamente. Así es. ¿Por qué razón? Petróleos Mexicanos es una empresa de alto riesgo. Y en aquellos años era mayor el riesgo, mayores los riesgos. Entonces, ¿qué pasaba? Para evitar que esa familia se quedara en estado de indefensión por el fallecimiento o un accidente grave de un trabajador, bueno, se contempló
desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, esa acción. Se incorpora al estatuto. ¿Eso puede ser vivos? O sea, no herencia de plaza, sino vivo. Así es. Ok, pueden trabajar los dos familiares. Así es. No, nada más el titular, que es el trabajador de planta, y después de 10 años de servicios, tenía la oportunidad de recomendar a uno a de un sus hijo hijos, o esposa o hermano Así o es. algo. Llegó el abuso. ¿Y también aplicaba herencia de plaza o no? No, era uno solo. Ok, ajá. Pero llega el abuso, ¿sí?, en que empiezan, a través de los representantes sindicales, no había otra forma de empezar a meter 10. ¿10 familiares? Sí. Oye, pero ¿cómo pudiste hacerlo? Sí. Mi lanita me costó. Esa era la respuesta. Entonces, empieza a crecer el auge de Es que la plantilla laboral. Ese es el problema, ¿no? Porque como lo estamos viendo, tanto a niveles jerárquicos altos como a niveles jerárquicos, el ser humano manifiesta de pronto este tipo de conductas, ¿no? Y entonces ahí cabe preguntarse, tú, Raúl, que has vivido toda esta situación sindical, ¿el sindicato es algo que beneficia o que no beneficia tanto a los trabajadores, a la empresa, a todo? ¿Tú qué consideras? ¿O 50-50? Tú que has vivido toda esta parte sindical y de trabajador, ¿tú qué consideras? Excelente pregunta. Yo quisiera remontarme a la situación de los legisladores que veían un México próspero, Ajá. que veían un México que tuviera justicia social. Sí. Ellos son los que iniciaron la situación de los sindicatos. Y más un sindicato tan fuerte, con un recurso tan fuerte como es el petróleo, ¿no? Incluyen. O sea, supongo que ahí los sueldos, las cuotas serán significativas. Así es. ¿No? Las prestaciones también. Así es. Tienen un hospital por el sur, bueno, pues que se considera muy bueno, ¿no? Por eso nos sorprende lo que Sí. están pretendiendo o deslizándole a los trabajadores de que vamos a perder derechos adquiridos de las prestaciones. ¿Por qué razón? Porque es ilegal, Sí, claro. es inconstitucional. No hay una situación, ¿por qué? De que ellos lo permitan o ellos mismos lo estén promulgando ya, ¿no? No. Me remoto a los legisladores que Sí, incluyeron respondiendo a la pregunta, sí, ¿verdad? que incluyeron Sí. a los sindicatos. Bueno, ¿cuál era el objetivo de los sindicatos? El abuso del patrón contra el trabajador tenía que ser frenado a través de alguien o algo. Un intermediario. Así es. Sí. Y ese fue la causa de que se hayan constituido los sindicatos. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchos sindicatos que efectivamente han luchado, han demostrado que están luchando a favor de sus agremiados. En el caso del sindicato petrolero, no lo vemos. Y después, y desde la llegada en 1993 a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros, no se ha visto la defensa de los derechos de los trabajadores, solamente se ha visto el incremento de la riqueza en los funcionarios sindicales. No se ha visto avances significativos. Es que por eso te pregunto, porque de pronto no nada más lo vemos en México, sino también en el mundo, o también en otro tipo de sindicatos importantes, ¿no? En donde, pues a lo mejor los dirigentes han pues desviado un poco el camino en este sentido de la defensa de sus agremiados, o las condiciones, o la situación, pues se han permitido o se han dado ciertas cosas, ¿no? Y donde los trabajadores, supongo, como tú que tienes desde hace tantos años, pues es doloroso ver como un sindicato que originalmente nació para defender al trabajador, de pronto no está tanto de su parte, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No solamente no está a favor de los trabajadores, ya prácticamente está en contra. Sí. Prácticamente está en contra. Precisamente, eso es lo que constituye la situación del delito de prevaricato. ¿Por qué? Hago una
síntesis del delito. Un abogado, una persona va a contratar a un abogado, el abogado platica con las dos partes. Sí. Pero resulta que uno ofrece más que el otro y deja de defender a su cliente por el beneficio económico que le ofrece el contrario. Ajá. ¿Sí? Ese es prevaricato. Es lo que comúnmente por ahí se dice como que se vendió el abogado. Así es. Ajá. Ese es el término popular. Sí. Bien. Pero lo mismo pasa con un ministerio público, lo mismo pasa con un juez. Todos ellos pueden incurrir en este delito. Ahora, en el caso de nosotros como sociedad sindical, la obligación fundamental de Carlos Romero Deschamps y los 36 comités, o sea, el Comité Ejecutivo General que encabeza Carlos Romero Deschamps y los 36 comités ejecutivos locales, era cumplir de manera irrestricta con lo que dice el estatuto, que es defender lo que dicen los estatutos, que no se permite el retroceso en las conquistas sindicales logradas. Tampoco lo permite por ley, ¿no? O sea, que... no lo permite tampoco la Ley Federal de Trabajo. Sí. Hay jurisprudencia en la que se establece que no se deben tocar los derechos adquiridos de los trabajadores. Es una irretroactividad de la ley, eso no puede ser. En ninguna es inconstitucional. Ahora, ¿qué pasa en el caso de... ¿Y cuál es la justificación para hacer esto? ¿O cuál es la justificación que Pemex está quebrado? Eso es lo que dicen. ¿Eso es lo que dicen? Sí, entonces, Pemex está quebrado, ¿sí? ¿Y qué hiciste para evitarlo? ¿Qué hicieron los representantes sindicales para evitarlo? ¿Sí? Que supongo que hay factores internos y factores externos, ¿no? Aquí vemos un externo ha de ser como el precio del barril, estas cosas que coloquial uno se entera pero no estamos inmersos en todo lo que ahí hay, ¿no? Así es. Aquí tenemos algo importante, ¿sí? Carlos Romero Deschamps, siendo senador de la República, él tuvo que recusar su participación en la votación de la reforma energética. ¿Cuánto tiempo tiene como dirigente sindical? Él, como dirigente sindical, tiene 50 años. O sea, que está... O sea, ha estado involucrado dentro como funcionario desde sindical, de bajo rango, de alto rango, llega a ser secretario general. O sea, su vida ha sido sindical siempre. Así desde... Fue promovido siempre por la quina y después traiciona a la quina, ¿no? Muy bien, pues ahorita me cuentas esa historia. Vamos a un corte primero y seguimos aquí en Mujeres de la Mesa en el 1670 de AM.